Después del recreo, un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están aplicando estos conocimientos. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes, directivos y profesionales a mejorar la educación. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Después del Recreo. Estoy muy contento porque este es el primer capítulo después de nuestra conferencia internacional ResearchED, donde participaron más de 1.100 personas del mundo de la educación en Chile. Y este capítulo es muy especial porque es para compartirles una entrevista que apareció en la radio Bio Bio el sábado 12 de octubre, donde hablé sobre cómo resultó el evento que se realizó recientemente el 5 de octubre. En este evento es mucho lo que pudimos aprender y por lo tanto en esta breve entrevista solo alcancé a dar una pincelada de lo expuesto, por ejemplo en la charla de Carl Hendrik sobre los principios de la ciencia del aprendizaje y su atingencia para la educación, entre otros temas. Y antes de dejarles con la entrevista, quiero contarles que ya contamos con la mayoría de las charlas de ResearchED 2024 ya subidas y subtituladas en nuestro canal de YouTube, Aptus_org. Esto lo hacemos con el objetivo de difundir estos conocimientos gratuitamente y que puedan ser usados ya sea para la formación docente como el aprendizaje personal. También en la página de researched.cl pueden encontrar en la sección Materiales 2024 las presentaciones en formato PDF de la mayoría de los expositores. Además, cualquier comentario que tengan respecto a este episodio o algo que deseen reflexionar en torno a las charlas o alguna retroalimentación pueden escribirme directamente a matias.rojas@aptus.org y estaré encantado de estar en contacto. Es una comunidad global que nació en el año 2013 en el Reino Unido y que hoy se ha convertido en un movimiento que ha abarcado 5 continentes y un sinnúmero de países, ¿no? Un proyecto que está liderado por docentes y que tiene como meta reducir la brecha entre la investigación y la práctica en la educación. Bueno, se realizó hace muy pocos días una versión 2024, que fue el 5 de octubre en el Colegio Villa María Academy. El año pasado ya se había realizado, estuvieron más de 900 personas, y lo que se busca son algunos talleres, webinars, hechos por docentes o personas que están con alguna inquietud respecto a la educación y cómo se puede ir mejorando ciertas brechas. Y a propósito de eso, estamos en contacto con una de las personas que estuvo en que forma parte de este proyecto, pero que también dictó en este caso algunas de las charlas que estuvo allí, que estuvo exponiendo. Estamos hablando de Matías Rojas, que es licenciado en Ciencias Sociales, psicólogo y magíster de Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo estás, Matías? Qué gusto saludarte. Bienvenido a la radio. Hola, muy bien, muy bien. Muy agradecido de esta oportunidad de contarles sobre el evento. A ver, hablemos un poco de ResearchED, nombre, ligado a la investigación, ¿no? A la búsqueda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se pudo destacar de este año 2024 en tus palabras antes de iniciar la conversación? Exacto. Mira, una de las cosas más importantes yo creo que es destacar que efectivamente es una conferencia que está ganando mucho interés en Chile, alrededor del mundo también, pero en el fondo, como bien decías, el año pasado vinieron alrededor de entre 800 y 900 personas, dependiendo ahí de si son personas interesadas en educación o logística, y este año calculamos que las personas interesadas en educación, o sea, personas que trabajan en educación, deben haber ido presencialmente unas 1.100 personas. Eso sin contar en el fondo todas las personas que nos ayudan, porque obviamente un evento de esta naturaleza, además aprovecho ahí de agradecer a todas las personas que nos ayudaron, tanto en alimentación, logística, mover cajas, es realmente un movimiento tremendo. Esta conferencia internacional que ha ocurrido hace algunos días atrás, todos los años me imagino que tiene algún sentido en particular, ¿o no? En el caso de este año, ¿cuál fue el matiz, o si se quiere el lema o la misión que se trató de relevar? Claro. Mira, en general la conferencia, ¿cierto?, tiene una línea central bastante coherente, o sea, año tras año van variando dependiendo de quiénes son los expertos internacionales y nacionales que exponen año a año, va variando un poco, pero en el fondo tenemos ciertas líneas temáticas bastante marcadas que nosotros creemos desde Aptus, ¿cierto?, que somos los que organizamos este evento, sí. Que creemos que es súper importante que en educación en Chile se sepa, ya que son, por ejemplo,
ejemplo, una de las líneas centrales que fundamenta gran parte del trabajo de muchos expositores que vienen, tiene que ver con la ciencia del aprendizaje, ¿ya? Que tiene que ver en el fondo como con el estudio científico, ¿verdad? Y por eso, como tú decías, tiene el nombre de investigación, Research, el estudio científico de cómo aprenden las personas, ya cómo aprenden los estudiantes, y eso se entiende, y últimamente a lo largo del mundo se entiende como algo que es muy importante para que todo docente o persona que trabaja en educación sepa para poder enseñar de forma efectiva. Claro, ¿cómo aprende? Uno de los ejes, digamos. Estaba leyendo acá que tú en 2 versiones del curso estabas en cómo aprenden las personas, ¿no? ¿Cómo? Tú estabas en estos cursos, estabas leyendo allí sobre una pregunta que es bien interesante, es cómo aprenden las personas, ¿no? Claro, efectivamente yo hice hace unos años un curso en la Universidad de los Andes que tenía ese nombre. Es un nombre que además hay hoy en día varios libros. De hecho, uno de los expositores que vino, Carl Hendrik, que es doctor en educación, tiene un libro que se llama How Learning Happens, ya que en el fondo es cómo sucede el aprendizaje, o a veces lo traducimos como cómo aprenden las personas. Sí. Y efectivamente esa es una pregunta que se va repitiendo mucho en esta conferencia todos los años, que siempre invitamos a algún experto que nos pueda hablar de eso como base. De hecho, este autor que yo te digo, Carl Hendrik, fue el primero que expuso como frente a las 1.100 personas, más o menos, para sentar la base de qué es lo que estamos entendiendo por cómo aprenden las personas y cuáles son los principios que nos dice la investigación de cómo aprenden las personas y cómo los profesores pueden tomar algunas ideas prácticas al respecto también. ¿Cuál es la inquietud que más se da en nuestro país? Hagamos la bajada a lo que ocurre en Chile. Según tu perspectiva y lo que has podido ver, me imagino que conversado con muchas de las personas que llegaron ahí, docentes, expertos, ¿cómo se está aprendiendo en Chile? Mira, yo creo que parte también de este movimiento mundial es algo efectivamente que no solo pasa en Chile, sí, claro. Y por eso en el fondo esto es algo, una conferencia que se repite a lo largo de muchos países, es que efectivamente se constata que tenemos una brecha súper importante entre lo que se investiga, ¿cierto? Y lo que se lleva a las aulas, ¿ya? Y eso es importante porque en el fondo a veces en educación se entiende que como que está la discusión de si efectivamente deberíamos considerar investigación científica en la educación. Incluso esa pregunta básica, o sea, uno es, ¿deberíamos escuchar a los que están investigando y quizás que son personas de universidades, de centros de estudio, no siempre son profesores, porque acá en Chile pasa mucho que es muy difícil encontrar profesores de aula que además investigan. Sí. En cambio, en otros países, estas personas que nosotros seguimos, de hecho, las 4 personas que vinieron de afuera de Estados Unidos, uno de Reino Unido, son profesores que tienen, por ejemplo, doctorado en educación y que han podido investigar. Entonces, eso es algo que nosotros quizás tenemos menos, pero que podemos aprender de ellos, ¿ya? Sí. Y ellos en el fondo traen todas estas ideas que en el fondo se basan mucho en investigación, pero en investigación que no es solo de laboratorio, ¿ya? Investigaciones que son de laboratorio, pero también otras investigaciones que se hacen en las aulas, en terreno, y que por lo tanto se pueden tomar ciertos principios, ciertas conclusiones que podemos comunicar a los profesores y ellos pueden adecuarlas a sus aulas. Eso muy en general. Claro, en el fondo, extrayendo un poco de lo que tú nos dices, es que de pronto la investigación queda un poco fuera de lo que ocurre en las aulas, ¿no? Exacto. Y eso se repite en general en todos los partidos, o sea, digamos, en todos los países, digo. Sí, lo que nosotros escuchamos bastante, de hecho yo tuve la suerte de poder ir a Research en Canadá y después ahora en noviembre voy a Denver. Nuestro gerente general también fue en Estados Unidos una versión y se escucha mucho eso, que efectivamente están todos muy contentos de esta conferencia porque, como te digo, también es una conferencia que invita, acerca y además invita a profesores. O sea, de hecho, tuvimos varios profesores nacionales que nosotros tratamos de incentivar a que presentaran efectivamente, que nosotros creíamos que podían aportar una mirada y que no necesariamente son investigadores, ¿cierto? Son personas que son profesores de colegio, pero que, por ejemplo, han leído libros que nosotros editamos, que nosotros traemos de afuera, que tienen que ver con investigación y práctica. Entonces, tratamos de incentivar eso, ¿cierto? Que estas personas que están en las aulas también puedan hablarle a un público que a veces incluso son profesores universitarios, son personas que podríamos llamar expertas, pero en este contexto al final eso de quién es el experto se desdibuja un poco. Claro, acá hay una cuestión bien interesante que es como escuchar
de cierta manera los sistemas educacionales de las propias aulas, escuchar a quienes están investigando como para ir nivelando hacia arriba, ¿no? Me imagino que por ahí va la cosa. Ahora, tú que has tenido la oportunidad y vas a poder seguramente estar en las próximas de estas charlas, me imagino que viste, al menos en esta última que se realizó acá en nuestro país, viste a varios docentes chilenos, ¿no? Sí. Docentes ¿desde qué niveles, por ejemplo? ¿Desde educación básica, media, universitaria? De todo, mira, o sea, los asistentes en realidad vienen de todos los niveles, vienen probablemente quizás, si pudiéramos hablar de una brecha que tenemos, quizás educadores de párvulo puede que haya menos, porque Claro. Nos cuesta un poco encontrar, digamos, expositores en ese ámbito, pero en realidad vienen de todos. O sea, Oye, sí. Y desde la investigación, ¿qué es lo que más está a la vanguardia? Porque yo me imagino que todas estas personas que vinieron a hacer esta bajada para poder divulgar, porque me imagino que lo más importante acá es divulgar la información, ¿qué es lo que cómo actualmente está aprendiendo el ser humano? Me imagino que tiene que ver con cómo se ha ido adaptando respecto a la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial y todos estos fenómenos que... Yo te lo digo porque, a ver, uno conversa con muchas personas y dice, bueno, hoy día esta página, bueno, la más conocida es ChatGPT, pero de OpenAI, pero hay varias que ya están ancladas ahí básicamente como para empezar a armar incluso un trabajo educativo, ¿no? Sí, mira, esa pregunta es muy interesante y quizás la respuesta que va a dar no le va a gustar mucho a algunas personas, pero es algo que es muy interesante, que de hecho dijo Carl Hendrik por ahí, que hay cosas en educación que se investigan que son bastante a veces paradójicas, ¿ya? O sea, cosas que creemos que suceden así, pero al final no son tan así cuando indagamos en la investigación. Y una de esas es que en realidad la forma en que aprendemos los seres humanos no ha cambiado tanto como podríamos pensar a lo largo de los años, a lo largo incluso de los siglos. O sea, hay investigaciones desde la ciencia cognitiva que vienen desde 1800 y tanto, con Ebbinghaus, que estudia el olvido, y al final lo que constatan las investigaciones actuales, neurociencias, por ejemplo, que es algo que está muy en boga, es que en realidad no es que nuestro cerebro sea tan distinto como a veces pensamos, ¿ya? Seguimos teniendo una memoria que funciona parecido, ¿cierto? Tenemos una memoria que funciona con una memoria de trabajo, con una memoria a largo plazo, memoria sensorial y, bueno, un montón de otras cosas, digamos, pero esa memoria de trabajo, por ejemplo, sabemos principios muy básicos, que la memoria de trabajo, que es la que tú usas para, por ejemplo, pensar en un problema nuevo de matemáticas que tú nunca te has encontrado, es una memoria muy limitada y se sobrecarga muy rápido. Y por otro lado, la memoria a largo plazo, que es lo que tú llevas cuando ya has consolidado esa información. Y eso es algo que en realidad, en términos como muy básicos, ¿cierto?, no cambia. O sea, no es que, no sé, que por la inteligencia artificial haya nacido una nueva memoria en nuestro cerebro, sino que en el fondo es la forma en cómo usamos nuestra memoria cuando nos encontramos a una herramienta nueva, ¿ya? Bueno, hay un tema relevante con el tema de la inteligencia artificial, porque no es solo que uno... A ver, hoy día quizás esto puede ser un poco técnico, pero para quienes nos están escuchando, pero hoy día la inteligencia artificial depende mucho de lo que uno le vaya pidiendo, porque no es llegar y darle una pregunta, sino que hoy día hay los denominados prompts, ¿no? Estas instrucciones que uno le da. Los enunciados, claro. Exacto, y ahí cambia completamente el algoritmo, cómo trabaja. Exacto. Ahora, cambia... Sí, te puedo complementar una cosita al respecto que es súper interesante, que en el fondo podríamos, ¿cierto? A veces se escucha que, claro, la inteligencia artificial va a hacer que, o por ejemplo esto que antes de la inteligencia artificial, ¿cierto?, era como el concepto de que apareció Google, y en el fondo, como muchas personas dicen, pero ¿para qué necesitamos que los estudiantes tengan conocimiento en sus cabezas si tenemos Google? O sea, cualquier cosa lo pueden preguntar, pueden, o sea, buscar en internet, etcétera. Y pasa un poco lo mismo con la inteligencia artificial ahora, que en el fondo se preguntan, pero entonces yo no tengo que memorizar cosas porque en realidad se lo puedo preguntar, no sé, puedo pedirle que me haga un ensayo a ChatGPT. Sin embargo, como bien tú dices, en el fondo, yo para hacerle buenas preguntas a ChatGPT para que me dé algo útil para lo que yo quiero, un buen uso, digamos, yo igual necesito tener conocimiento en mi memoria. Claro. En el fondo, hacer inferencias yo mismo. No, inyectarle conocimiento también, inyectarle datos, digamos, al algoritmo. Decirle qué es lo que yo quiero que indague, por ejemplo, qué información quiero cuál es la información relevante, por ejemplo. Claro. Hay, por ejemplo, Daniel Billingham, que es un científico cognitivo que hizo un webinar más, digamos, asincrónico, lo mostramos en la charla, en la conferencia, habla mucho de eso, de la comprensión lectora y cómo el conocimiento es clave. Claro, mira, acá un auditor nos dice, mira, hay auditores que están participando, te lo traslado también para que se suma a la conversación, dice acá, entonces, ¿cómo se debe enseñar? Es la clave, claro, el cómo, Claro.
Sí. Y acá acá otro auditor dice, fui a una conferencia en el Quisco, había una persona de nacionalidad mexicana que dijo, aprendemos lo que nos gusta y desde ahí debemos enseñar. También eso tiene que ver un poco con las áreas que generalmente le llaman uno más la atención, en la que uno aprende más fácil, ¿no? También se habló de ese tipo de cosas. Claro, ahí hay un tema que vuelvo a esta idea como de las paradojas, ¿ya? En el fondo, el que te guste algo, un aprendiz que le gusta una asignatura, etcétera, obviamente es un facilitador para poder aprenderlo, pero nunca es suficiente. O sea, nunca es suficiente, por ejemplo, la motivación o el gustar, porque en el fondo va a depender mucho de uno cómo el docente va a estructurar esa oportunidad de aprendizaje, cómo va a enseñar. Y en el fondo, por ejemplo, ligándolo a esto de la memoria de trabajo, y no solo desde la ciencia cognitiva, hay investigadores como Barak Rosensheim que explica principios de la enseñanza, o sea, principios súper prácticos de la enseñanza, y basándose en esta idea de que la memoria de trabajo, nuestra memoria es frágil, ¿cierto? Va a decir que en realidad uno de los principios más importantes de la enseñanza es enseñar las cosas nuevas, especialmente las cosas nuevas, un nuevo contenido en pasos pequeños, ¿ya? Muy desglosarlo en segmentos, ir explicando paso a paso, de forma muy explícita, sobre todo cuando los estudiantes no saben mucho, no tienen conocimientos previos sobre eso. Entonces, eso, por ejemplo, es algo práctico. No es tan fácil de aplicar, pero es algo práctico. Sí. Ahora, hay un tema bien relevante, y de ahí te quiero preguntar algunas otras cosas respecto a prontas, digamos, encuentros para quienes de pronto quieran tener más información. ¿Cómo hoy día yo me imagino que también se conversó, pero cómo cautivar a un público, en este caso más que un público, más que una audiencia, en el fondo a los alumnos en las aulas, teniendo estímulos como por ejemplo el celular? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hoy día está la discusión, y la discusión, ¿dejar el celular o no dejarlo? ¿O lo prohibimos o no lo prohibimos? Uno pasa a llevar la libertad de cada persona al quitarlo. Entonces hay una cuestión ahí cuestión media valórica incluso en algunos sectores. Sí. Entonces yo creo que eso también se está realizando, ¿no? Te lo pregunto porque hoy día el celular termina siendo, y varios expertos que lo citan, dicen que hoy día el teléfono celular termina siendo una extensión de uno, ¿no? Sí, efectivamente, de hecho tuvimos una persona que expuso al respecto, Carolina Pérez, que es una directora de un jardín escolar y que ha escrito libros al respecto, ¿cierto? De los efectos, ella sabe de neurociencia y todo, y ha hablado de mucho de los efectos de los celulares en el cerebro y en procesos cognitivos como la atención y la memoria de trabajo. Efectivamente hay estudios que correlacionan, ¿cierto? No es que puedan decir 100% que esto es así, pero correlacionan que ha habido cierta disminución de la capacidad atencional de los niños en la última década, no sé exactamente hace cuántos años, pero que podría relacionarse a esto del uso del celular, ¿ya? Y efectivamente, por ejemplo, hay otro libro que yo les recomiendo mucho, que también lo tenemos disponible en nuestra editorial de Aptus, que se llama Lector vuelve a casa, ya, que también es de una neurocientífica y experta en literatura, que habla de cómo el cerebro parece ser que hay algunas investigaciones que sugieren que hay ciertos cambios en cómo los estudiantes están leyendo. Por ejemplo, cuando leen desde un celular versus cuando leen desde un papel, efectivamente hay diferencias de profundidad en la lectura, ¿ya? Una persona, o sea, y no solo los niños, y eso es súper clave. Nosotros como adultos que quizás crecimos con menos celular, incluso nosotros nos vemos atrapados por ese celular y tendemos a leer de una forma muy, muy rápida. O sea, cualquier cosa que tú leas desde el celular, por ejemplo, en Internet, vas a tender a leerla de forma muy muy resumida, como bajando rápidamente. Y hay un tema... Y activar el otro lado, digamos, aquí termino, la lectura reflexiva, digamos, como cuando uno está leyendo una novela, de una forma muy nostálgica, por ejemplo. Eso es algo que uno deliberadamente tiene que activar, y los niños, si nunca se les hace ese ejercicio, van a perder esa capacidad, y eso es grave. Sí, eso estamos plenamente de acuerdo. De hecho, solo para darle punto final a eso, es que hoy día, por ejemplo, podemos ver en muchos artículos, incluso periodísticos, donde aparece el tiempo de lectura. Y eso también te va dando un poco, bueno, o pasa hasta con los videos en plataformas como YouTube. Exacto. Ya, este dura 20 minutos, no sé si lo voy a ver. Hay una decisión ahí. Exacto. Como ojalá sea lo más rápido posible. Matías, finalmente, ya nos quedan algunos minutos. ¿Qué se viene para quienes nos están escuchando de pronto quieran tener más información? Me imagino que ya por este año ya ha concluido eso, pero si queremos tener más detalles, queremos buscar más material...
Perfecto. ¿Sí? Sí, mira, bueno, efectivamente ResearchEd acá en Chile ocurre una vez al año, ¿cierto? Generalmente en octubre, noviembre, ahí vamos avisando, pero tenemos toda la información en researched.cl, y lo otro es que nosotros, como parte de nuestra cierta iniciativa de difusión abierta del conocimiento, que eso es algo muy importante, como encerrar la brecha de investigación y práctica, en nuestro canal de YouTube, aptus_org, nosotros subimos la mayoría de las charlas, ¿ya? O sea, en ResearchEd tenemos todo un aparataje de grabación de todas las charlas, y las de los expertos internacionales las subtitulamos. Entonces hacemos todo un trabajo también de facilitar esto obviamente en Chile, que no somos bilingües, así que ahí a las personas que les interesa el evento, aprender más al respecto, tenemos mucho material de la mayoría de los años pasados, de todos los expertos que han venido y que han dado su consentimiento, así que eso y bueno, y en general estar atento a las redes de Aptus, ¿ya? Aptus.org es nuestra página. También tenemos publicaciones gratuitas ahí donde yo hago infografías en base a ciertas investigaciones, tenemos relación con otras organizaciones, etcétera. Bueno, bien, Matías, te quiero agradecer por esta conversación que hemos tenido, muy interesante además, porque hoy en día cuando todos estamos buscando soluciones a ciertos temas en la vida cotidiana, trabajo, ver la forma de un resumen de un libro, o los propios padres que de pronto se ven enfrentados a alumnos cada vez más metidos en la tecnología, cómo seducir de cierta forma en el aprendizaje. Matías, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros durante esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Que te vaya bien. Chao. Bien, espero que les haya gustado la conversación y que esto ojalá les ayude a reflexionar sobre sus propias prácticas. Y si quedaron con algunas ideas que les gustaría profundizar, les recomiendo que revisen las charlas que tenemos subidas en nuestro canal de YouTube. Ya hemos subido la mayoría de estas conferencias de forma abierta desde el año 2020. Hay mucho material que pueden usar abiertamente para instancias de formación o simplemente para reflexionar sobre las prácticas educativas de sus escuelas o instituciones. Y si no saben por dónde empezar, por favor escríbanme y puedo guiarlos a través de los documentos, infografías y videos que hemos elaborado para difundir prácticas informadas en la evidencia. Nos vemos en otro episodio. Y ahora vamos de vuelta al recreo.